Dale nomás. Ya. Perfecto. Entonces, la presentación de hoy día es acerca de principios del tratamiento de los trastornos disociativos, particularmente desde la psicoterapia. No vamos a hablar de ningún enfoque específico del abordaje de trauma, pero sí como los principios en los alineamientos generales en los que todas estas otras terapias se basan o comparten en el approach para los trastornos disociativos. Para empezar, tomar en cuenta que los pacientes que tienen trastornos disociativos, tienen habitualmente, la gran mayoría, si es que no todos, antecedentes súper importantes de trauma complejo, temprano, reiterativo, y por tanto son un grupo de pacientes que pueden presentar resistencia al tratamiento. En el caso del TID puede que una de las partes tenga mucha resistencia al tratamiento y otra de las partes quiera tener el tratamiento. Son pacientes que tienden a tener conductas autodestructivas, suicidabilidad, una sensación de pérdida de agencia o de poder de su vida actual. Pacientes que pueden presentar mucha ira, dificultades en el apego y la confianza, que digamos nace desde la misma fisiopatología de los trastornos disociativos. Vergüenza también, tanto como por las partes que puedan ser más agresivas, tanto como por el rol que ellos creen haber tenido o que ellos se atribuyen haber tenido durante los eventos traumáticos. Y también tienen problemas con el establecimiento de relaciones interpersonales, que esto también está muy ligado a las dificultades del apego. Entonces, en términos generales, el approach a estos tipos de pacientes es igual, tiene los mismos principios generales de toda buena psicoterapia, que en algún momento en este ciclo o en el ciclo anterior de trastorno de personalidad igual revisamos cuando vimos las psicoterapias que son útiles en trastorno de personalidad. Básicamente fomentar la mentalización, las capacidades regulatorias y principalmente también la autocompasión. Unos punteos específicos, el foco de este approach es en el proceso, no en el contenido. Todo lo que ocurre en el pasado traumático es importante para el contexto, es importante para el paciente, si es que quiere contarlo, si es que quiere recibir validación, pero el foco de la terapia es cómo el paciente es afectado por lo ocurrido, más lo que ocurrió específicamente. Tiene que ver más con la experiencia intrapsíquica del paciente y cómo estas secuelas del trauma en la experiencia intrapsíquica del paciente se reflejan en las experiencias relacionales en el presente. Otro pilar muy fundamental es seguridad primero, seguridad para el paciente, seguridad para el terapeuta. La idea es que cualquier intervención que se haga dentro de este camino de psicoterapia tiene que idealmente mantenerse dentro de una ventana de tolerancia, tanto para el paciente como el terapeuta. En el caso de la tolerancia del paciente, ¿no es cierto?, es responsabilidad del psicoterapeuta enseñarle a regularse, enseñarle a identificar también las pistas previas o los signos previos a la desregulación para que pueda tolerar la terapia. Y en el caso del terapeuta, tiene que ver cuando de repente, cuando la historia del paciente tiene muchos elementos trágicos o en los que el terapeuta puede sobreidentificarse a lo mejor con el paciente, o que el paciente sea muy complejo y al terapeuta le dé miedo continuar con la indagación, ahí hay que someterlo a supervisión, que también es una de las cosas que recomiendan en todas las otras psicoterapias, ¿no es cierto? Porque el pacing de la psicoterapia debe estar en función del paciente y no debería trazarse por el terapeuta porque está abrumado con la complejidad del caso, por ejemplo. ¿Ya? Otra cosa muy importante es el reconocimiento y uso de experiencias somáticas. Hay dentro de las líneas psicoterapéuticas está el MDR, la terapia cognitivo-conductual, mindfulness y la psicoterapia sensorimotora, que dan un énfasis particular a las experiencias somáticas, particularmente importante en estos pacientes porque considerando que tienen disociación, muchas veces están un poco escindidos de lo que es la conexión con el cuerpo. Y es una herramienta muy útil también, como de autorregulación. Y lo otro importante es tratar a todas las partes, y aquí estamos hablando más como de un TID, pero tratar a todas las partes como aspectos de una persona. La idea no es intentar deshacerse de las partes disociativas, sino que lograr integrarlas en una sola persona, que son una sola persona.
Este es un tratamiento que está en general orientado en fases. Este approach en fases ha demostrado una disminución de la disociación y de los otros síntomas asociados, como los que mencionábamos al principio. Está la fase 1, que es la fase de estabilización, donde se trabaja la seguridad, la reducción sintomática como inmediata y el desarrollo de habilidades de autorregulación. Está la fase 2, donde ya se entra al tratamiento específico de las memorias traumáticas. Y está la fase 3, que es la integración tanto de las memorias traumáticas como de las partes disociativas en el caso del TID. ¿Ya? Si bien se requiere la fase 1 para pasar a la fase 2 y se requiere la fase 2 para pasar a la fase 3, estas fases no son lineales, sino que son recursivas. O sea, en algún momento en la fase 2 yo tengo que pasar, dependiendo de lo que le esté ocurriendo al paciente, ¿no es cierto?, a la fase 1, y si estoy en la fase 3, a lo mejor tengo que devolverme a la fase 1 o a la fase 2, dentro del mismo, digamos, esquema terapéutico. Ahora, muchos de los elementos que tienen estas fases, por ejemplo, en el caso de la fase 1, las herramientas de estabilización, se van a continuar reforzando durante las siguientes etapas en la 2 y en la 3, y asimismo, por ejemplo, elementos de la fase 2, que es el manejo de memorias traumáticas, también van a haber ciertos elementos de esos más sutiles, más como preparativos, por decirlo así, en la fase 1. Entonces, si bien las características que voy a hablar más adelante de cada una de las fases, hay que tomar conciencia que siempre hay un poco de todo a lo largo de toda la intervención. Es como bien dinámico, según lo que se nos presenta en el paciente ahí en la sesión. Entonces vamos a hablar primero de la fase 1, que es seguridad, estabilización, reducción sintomática y desarrollo de habilidades. Entonces, cuando hablamos de seguridad y estabilización, estamos hablando de una estabilización interna y externa. Estabilización interna con respecto a todo lo que pueda ser desregulatorio internamente desde el paciente, y una regulación externa que es tanto aprender a regularse desde lo externo, como también tener un ambiente seguro. O sea, yo no puedo decirle al paciente estás en un ambiente seguro si es que externamente está llegando a su casa a sufrir violencia, a sufrir maltrato y con un, digamos, estrés continuo. Hay algunas excepciones y hay algunos protocolos específicos para ese tipo de digamos, trauma continuo, pero no es se escapa del objetivo de esta presentación. Establecer, bueno, y esto igual es parte de todas las psicoterapias, ¿no es cierto? O sea, no de todas, pero de varias psicoterapias, establecer el marco terapéutico y los límites, un protocolo de crisis, el abordaje de los miedos frente a la idea de realizar terapia, y eso es particularmente importante cuando uno tiene un TID, porque va a haber algunas partes que van a rechazar por completo iniciar la terapia y van a haber otras partes que quieren hacer la terapia. Importante la reducción sintomática. El paciente no puede estar desregulado o en crisis para empezar este tratamiento, la segunda parte del tratamiento. Entonces hay que tratar de estabilizarlo antes de eso, antes de trabajar en las memorias traumáticas. Una herramienta muy, muy útil y fundamental es la psicoeducación del trauma y la disociación. Hay que pensar que estos pacientes muchas veces con su historia traumática tienen una relación que más que nada los orienta a la culpa y al rol que ellos tuvieron en esos eventos traumáticos, y además mucha vergüenza. Entonces es como abrir una caja que ellos habitualmente están cerrando, y que de hecho el mecanismo de defensa en el caso del TID fue desintegrar la personalidad. Y por supuesto tratar las comorbilidades que son muy frecuentes, como depresión, ansiedad, trastornos por uso de sustancias, trastornos alimentarios, etc. Con respecto al abordaje relacional, es súper importante la relación terapéutica, al igual como muchas de las otras psicoterapias, en particular las que se orientan como a la parte más psicodinámica. La relación terapéutica, la idea es que sea segura, colaborativa. Lo ideal es que el paciente logre aprender a ser vulnerable de forma segura con el terapeuta. Obviamente en la alianza terapéutica o en la relación terapéutica van a surgir ciertas transferencias y contratransferencias que hablan un poco de los esquemas de apego que tenía el paciente, pero la idea es que cuando aparezcan en la psicoterapia se puedan trabajar ahí mismo para poder tener un rol reparatorio. ¿Ya? O sea, no siempre va a ser segura y colaborativa, pero la idea es que siempre ese sea el fin, la meta. Hablando de cooperación, también importante el trabajo temprano cooperativo con las partes disociativas. La idea es ayudar a aceptar y explorar las funciones, el origen y el por qué están estas partes disociativas.
y promover la comunicación, la compasión y la colaboración entre estas partes según la tolerancia del paciente. ¿Ya? Y que es lo que vamos a ver en la siguiente diapo también, el desarrollo de habilidades de estabilización regulatorias y de funcionamiento diario. O sea, estas no son solamente habilidades en crisis, sino que además habilidades para tolerar la angustia del día a día. Y dentro de eso, una herramienta muy útil es la contención de memorias traumáticas desestabilizadoras, que normalmente la aparición de estas memorias traumáticas desestabilizadoras es lo que produce desregulaciones conductuales en el día a día del paciente. Entonces, cuando hablamos de habilidad de estabilización, estas ayudan a construir las habilidades necesarias, que son tanto emocionales, cognitivas, somáticas e interpersonales en las primeras etapas de la terapia. Previo a abordar los recuerdos traumáticos directamente, se deben practicar estas habilidades para regular el arousal. Ya estamos hablando de que se enseñan durante las primeras sesiones y además se les pide al paciente que las practique en su casa. La idea de esto es, se le puede explicar al paciente como que es una preparación previa a un evento deportivo, donde uno no puede correr un maratón si es que nunca ha corrido, sino que tiene que ir de a poco agarrando expertise en estas técnicas. Uno puede separar estas habilidades como por áreas. Cuando hablamos, por ejemplo, de emociones, la idea es identificar, tolerar y regular, tanto en crisis como en la vida diaria, las emociones, enfocarse y anclarse al presente, disfrutar las experiencias y emociones positivas en el presente. Las experiencias positivas y emociones positivas son un anclaje súper importante porque el paciente va a estar revisando memorias traumáticas en el pasado, entonces es bueno tener este contraste, esta contraparte de que también hay cosas buenas en el presente, además para hacer la diferenciación pasado versus presente. En lo cognitivo, fomentar la compasión por uno mismo y por los demás, y enseñarle a contener los recuerdos traumáticos con técnicas que vamos a hablar más adelante. Y en lo somático, mejorar el autocuidado físico es súper importante, un poco la reconexión con el mismo cuerpo, y aprender a utilizar los recursos somáticos y señales. De hecho, hay una corriente específica en trauma que es la terapia sensomotriz, que se enfoca particularmente desde lo somático. Con respecto a las relaciones, la idea igual es mejorar las relaciones, las habilidades relacionales, la asertividad y el establecimiento de límites, incluyendo la exposición a crear lazos de apego como más cercanos, porque los pacientes tienden a tener un poquito de fobia, se mueven entre esta ambivalencia entre quiero apego y rechazo el apego porque me da miedo tenerlo. Apego igual daño, considerando que si tienen un trauma complejo, probablemente el daño está perpetuado por alguno de los cuidadores principales. Y finalmente es aprender a dar sentido adaptativo a las experiencias que puedan resultar adversas. Obviamente, como dijimos, cada una de estas cosas no se hacen solamente en la primera etapa, sino que además es un continuo hacia las otras etapas, solamente que ciertas otras intervenciones van tomando roles más protagónicos. Dentro de las habilidades de estabilización que pueden haber, va a depender del foco de la terapia específica que se tenga. Muchas comparten entre sí varias. Está el DBT para trastornos postraumáticos, está el modelo progresivo del MDR, está la terapia cognitivo-conductual y la terapia somatosensorial dentro de otras. No sé si hay más, pero al menos esas eran las principales que encontré. Psicoeducación y validación son herramientas muy importantes para la estabilización del paciente, para tranquilizarlo, para fomentar la autocompasión, y ya con esa intervención el paciente puede sentir un alivio. La exploración de la evitación y su función dentro del sistema interno, las estrategias que considerar que esto es sintomatología, la evitación, es finalmente o fue en algún momento una estrategia de sobrevivencia del paciente a una situación adversa, por tanto ser más compasivo si es que esta vuelve a aparecer. Si bien no es normalizarla, sino que, o sea, es normalizarla, pero identificarla como desadaptativa en el presente, pero validar su uso en el pasado en la situación adversa. También explora la exploración de disparadores asociados a la evitación. Un ejemplo como una cita que un terapeuta pudiera decir, pareciera que algo acaba de pasar y se activó alguna sensación intensa, diciéndole al paciente. Tiene sentido que la conducta de evitación aparezca, vamos a detenernos aquí para comprender qué pasó. Y la idea es que el paciente entienda por qué está evitando.
y qué es lo que le produce el evitar, cuál es la sensación, cómo describiría él el miedo que siente frente a al estímulo que le produce evitación. Técnicas, así como más concretas, mindfulness, el apoyo en la relación terapéutica, recursos externos como música, canciones, frases, fotografías que generen sensación de capacidad de calma. Muy importante la construcción de recursos internos, porque se pueden hacer en cualquier lugar y dependen solamente del paciente. Y aquí hay técnicas de imaginería o enfoques somáticos, donde uno puede tener la creación de un lugar de calma o un lugar seguro. Mentalmente, ¿no es cierto? Es un lugar donde el paciente puede redirigirse en un lugar interno con calma. Figuras afectivas o significativas de apoyo que brindan contención, esto también estimula la expansión de redes de apoyo seguras. Figuras de animales que conectan con algún tipo de sabiduría o símbolos espirituales, hay distintos como elementos como de inspiración que pueden ayudar a regular. Recordar las experiencias de triunfo, donde se sentían seguros, la ubicación de estas experiencias en el cuerpo y realizar un anclaje con la zona de su cuerpo a través de la respiración y contacto de esa zona. Las respiraciones también son una muy buena herramienta. Es la respiración abdominal contada en tiempos, que igual además se recomienda que vayan practicando entre medio de las sesiones. Y otra técnica es la elaboración de escudos o contenedores que le faciliten a la persona guardar partes de la historia que no desean trabajar ese día. Esta parte igual la voy a mencionar de nuevo cuando hablemos como del manejo de las memorias traumáticas. Entonces, en la fase 1, memorias traumáticas, donde no nos vamos a meter específicamente en el detalle, pero sí hay que tratar de tantear el terreno cuánto el paciente es capaz de tolerar las memorias traumáticas antes de continuar a la segunda fase. Entonces, ¿qué hay que hacer? Uno, escucha activa y compasiva, siempre. Indagar sobre el conflicto interno, que es la versión a las memorias traumáticas. Para esto no es necesario el detalle de la memoria traumática, solamente cuál es la reacción del paciente frente a esta memoria. Importante considerar el tempo, el ritmo en el cual se lleva esta indagación. Hay que siempre contener estas memorias traumáticas según la ventana de tolerancia emocional del paciente y ir avanzando a medida que ésta adquiere las herramientas de autorregulación. Entonces, con respecto a la contención de memorias traumáticas, los pacientes pueden presentar distintas respuestas ante las memorias traumáticas. Puede haber una negación de los eventos traumáticos completa, puede haber una evitación fóbica, o sea, no quiero recordar, tendencia a hablar inmediatamente de cada detalle. Eso suele pasar en especial en las partes que son como la parte niño, la parte infantil, que busca apego y muchas veces busca también compartir la historia. También el paciente puede responder con disociación o hipoarousal o con desregulación emocional, que ahí están las técnicas, ¿no es cierto? Agregando complejidad, el conflicto entre las partes acerca de las memorias traumáticas quiere decir que puede haber alguna parte que se desregule, puede haber alguna parte que quiera hablar, puede haber alguna parte que tenga negación y puede haber alguna parte que tenga evitación fóbica. Entonces, además, el terapeuta tiene que un poco distinguir qué parte le produce qué para poder trabajar con cada una de forma dirigida. El terapeuta solo recibe una lista del conflicto del saber no saber que va a haber entre partes, porque muchas de las conversaciones probablemente se den en el mundo interno del paciente. Lo que habla el paciente puede estar filtrado o censurado por lo que puedan estarle diciendo otras partes de forma interna. Hay importancia nuevamente en la relación terapéutica y el trabajo entre partes. Cuando el paciente relata el trauma sin ninguna emoción, uno podría llegar a confundirlo con que está integrando y que está regulado. Sin embargo, hay que tener ojo con que esto sea más que nada una disociación y con hipoarousal, lo cual es un tipo de desregulación, o sea, se maneja igual. Una pregunta muy útil en la práctica es ¿cómo te darías cuenta de que esta sesión está siendo demasiado intensa para ti? O ¿cómo te darías cuenta que compartir tus recuerdos te está resultando muy abrumador? Muchos pacientes tienen dificultad en contestar esto porque tienen una baja capacidad de reconocer las señales somáticas de distrés.
Entonces la idea igual es enseñarles, como habíamos mencionado, las técnicas regulatorias, si es que ellos sienten algún síntoma somático previo a la desregulación, que ellos puedan identificar para poder usar estrategias de regulación antes de que ocurra la desregulación completa. También está la imaginería. En la imaginería se puede hacer una imaginería en el cual cuando el paciente está frente a una memoria traumática que no quiere trabajar o que está interfiriendo en este momento, se puede imaginar una especie de contenedor, un baúl, una caja fuerte, un sobre, lo que idealmente esa descripción tiene que venir lo más posible desde el paciente, y que intente que esa memoria se haga como algo físico, por ejemplo, una foto, y que guarde la foto en el sobre, o que guarde el recuerdo en un baúl, y preguntarle además cómo es el baúl, cuáles son los detalles, etcétera, porque el trabajar en imaginar el baúl ocupa memoria de trabajo y eso evita que tenga como experimentación o que pueda estar con el, y baja el hiperarousal. Con respecto a los flashbacks que pueden usar, claramente los flashbacks son experiencias abrumadoras. Durante los flashbacks hay una muy baja capacidad integrativa y están de todas maneras fuera de la ventana de tolerancia del paciente, y no es el momento para trabajar en una memoria traumática. Virtualmente todos los pacientes disociativos experimentan algún tipo de flashback o reexperimentación sensorial que pueden o no identificarlo como flashback. Al existir parte disociativa, nuevamente aumenta la complejidad porque el paciente puede reportar que solo una de las partes está teniendo flashback y no la que está hablando contigo. Es importante, se recomienda ahí tratar de hablar con la parte que está teniendo el flashback para poder manejar el flashback ahí en la consulta. Hay ocasiones, y esta es como una de las teorías, que existen algunas, siempre hay una parte punitiva dentro de las partes disociativas. Hay algunos que dicen que esta parte punitiva puede ser una parte que se identifica con el perpetuador, con el agresor, y que produce flashbacks como castigo o como advertencia para no contar lo ocurrido. Hay otras versiones de esto mismo que es una parte punitiva, pero en verdad es una parte que inicialmente tenía un rol de defensa y que estando en desacuerdo con las estrategias de coping de la parte adulta o la parte que está en control, empieza a atacarlo como para que no, como a modo de control. La idea de esto es explorar las razones de por qué esta parte punitiva hace eso y encontrar un terreno colaborativo. ¿Ya? Por ejemplo, si un paciente quiere salir a sociabilizar, la parte punitiva le empieza a decir cosas como agresivas o insultantes y le termina cortando, y eso es como, esto es un castigo para que no salgas, porque si sales te expones y vas a sufrir como por la relación con las otras personas. Entonces finalmente igual el origen está en proteger, estamos de acuerdo con una manera muy maladaptativa, pero ahí uno puede encontrar un terreno común en que la idea es proteger al paciente. ¿Cómo contener los flashbacks cuando aparecen? Uno, actuar calmo, lento, palabras simples, idealmente repetir el mensaje sencillo, no tocar al paciente sin su consentimiento, preguntar siempre. El paciente que está en este estado de hiperarousal, independiente de la buena intención o que uno pueda tener, cualquier gesto puede ser considerado un ataque de forma inconsciente. No preguntar qué se está recordando no es necesario, puede desbordar aún más al paciente. Se le puede pedir a todas las partes que vean y escuchen que están en un lugar seguro, que es la consulta, a través del paciente adulto. Se le llama paciente adulto, pero en verdad es la parte que está contigo en ese momento. Y se le recomienda al paciente que abra los ojos, normalmente tienden a cerrarlos, miren el entorno y tratar de buscar estímulos sensoriales que los contengan, básicamente con grounding en el presente. Por ejemplo, esta imagen que tenemos acá tiene muchos colores. Si es que tuviésemos una pintura así en el box, uno podría decir, bueno, mira la pintura, dime cuántos colores hay. Y ahí el paciente empieza a contar colores y eso le ocupa memoria de trabajo y con eso puede bajar. Respiraciones de relajación también pueden ser muy útiles. Contener la memoria, que es como la que ya mencionamos, y asegurarse que el paciente esté en el presente y orientado previo a terminar
la sesión. Uno puede preguntarles el root, ya más difícil puede preguntarle el root al revés. Uno puede usar unos estímulos sensoriales como tirarle objetos y que los tenga que agarrar porque eso los obliga a anclarse en el presente, ocupando su memoria de trabajo. Otra cosa a abordar son las fobias a las memorias. Los pacientes tienden a tener fobia a la experiencia interna. Lo que se ve conductualmente es la evitación de estímulos externos, pero esta evitación está en relación a la evitación de experiencias internas que se desencadenan con claves externas. Entonces, finalmente, es una fobia a la experiencia interna. Existe alto contenido de mi culpa, vergüenza, miedo, y a más fobia, más resistencia al tratamiento. También existe fobia relacional y de apego, ¿no es cierto? Porque en general el perpetuador es un cuidador principal, entonces entran en la infancia en conflicto estos dos sistemas, que uno es el sistema que busca apego, ¿no es cierto?, y protección, y el otro es el de defensa, que quiere huir, pero sin embargo la persona que me cuida es la persona de la que quiero huir, y ahí es cuando entran en conflicto los dos sistemas, eventualmente llevando a una disociación de ambos sistemas. Importante el desarrollo de insight, autocompasión y sentido de competencia y agencia, y el paciente debe desarrollar estrategias de coping para tolerar el disconfort, dolor, duda, la ambivalencia y el conflicto, que son los cimientos para superar la fobia a la experiencia interna. Unas estrategias, explorar la experiencia de temer, ayudar a notar las sensaciones físicas que aumentan o decrecen para fomentar la regulación, que es un poco lo que habíamos mencionado con la parte somática, la aceptación, distracción y apoyo de redes. Otra estrategia es la titración, que es cuando uno se dirige de forma progresiva, ¿no es cierto?, solo a una parte o a un componente del trauma antes de abordar la memoria en absoluto, o incluso solamente a una sola emoción ligada al evento traumático, como para no presentarle la escena completa, digamos, con todos los elementos. Las fobias asociadas al trauma se ven en la fase 1, y como dijimos antes, también muchos de los elementos se comparten tanto en la fase 2 como en la fase 3, se abordan a lo largo de todas las fases. En la fase 2, la fobia a los recuerdos traumáticos se trabaja directamente, también las sensaciones físicas y las defensas primitivas, y la fobia de apego y pérdida de apego. Y en la fase 3 ya hay un duelo y cambio y crecimiento, puede volver a reemerger la fobia a la experiencia interna como defensa contra la tristeza y pérdida, después de como esta integración posterior a la fase 2. Nuevamente puede reemerger la fobia a apego o a pérdida de apego, y con un miedo a mejorar y a perder la relación con el terapeuta. Y ahí también está el desafío de tomar riesgos adaptativos, ¿no es cierto?, que sería como la parte de exposición a la fobia, riesgo de vulnerabilidad, y puede reemerger también la fobia al cuerpo. Cuando reemergen de repente estas fobias, hay que volverse a la fase 1 o hay que volverse a la fase 2 para continuar trabajando. En el trabajo con partes disociadas, la idea es lograr un trabajo cooperativo entre las partes que se empieza a hacer desde la fase 1, continúa a lo largo de la terapia, compasión entre las partes, ayudar al paciente a sentirse responsable de todas las partes como un mismo individuo, no son, o sea, son personalidades aparte, pero en realidad son distintas aristas de un mismo individuo, y entender el propósito de la existencia de cada parte es fundamental para la compasión entre ellas. Nuevamente, el tempo de esto es súper importante. El trabajo muy apresurado puede abrumar al paciente, y un trabajo muy lento puede llevar a una mayor confusión o inestabilidad por parte del paciente. Una consideración importante aquí con las partes infantiles: si bien pueden actuar como niños, es importante no tratarlos como niños. El trabajo sobrefocalizado en ellos puede alterar a las partes agresivas o las que se identifican con el agresor. Pueden emerger buscando apego, rescate, soporte y contar la historia. Por eso es fácil sobrefocalizarse en ellas, porque son la parte que cuenta la historia. Y el abordaje más efectivo en este caso es buscar que las partes adultas se hagan responsables de las partes infantiles y no el terapeuta. ¿Ya? Tratar de conectar la parte infantil con las otras partes más adultas que están en el paciente. Y pasamos a la fase 2, ¿no es cierto?, la integración de las memorias traumáticas, cuando ya estamos con confianza de que el paciente va a poder tolerar trabajar con las memorias traumáticas.
Previa a esta fase, entonces, hay que hacer una monitorización de la motivación que tiene el paciente, los recursos, si que puede continuar o no puede continuar la terapia. La idea es que esta terapia, uno no debería dejar una terapia de reprocesamiento a medio hacer, ¿ya? Y haber abordado, o al menos en proceso, en buen camino, con respecto al apego desorganizado a familiares ya abusivos o negligentes. Con esto me refiero a que el apego desorganizado a familiares se va a replicar en la relación terapéutica, eventualmente en algún momento, y es súper importante, como es un apego desorganizado en el que el paciente con sus cuidadores principales puede quererlos mucho, ¿no es cierto?, y puede a la vez temerles, y eso puede replicarse en la relación terapéutica. Es súper importante que el paciente no te tema, porque tú lo vas a estar recordando memorias traumáticas con él, entonces no puede tenerte miedo. Pues en teoría tú tienes que ayudar igual a regularlo durante la sesión. A eso se refiere como con el manejo previo del apego desorganizado. Bueno, en la fase 2 hay una exposición e integración que también, según la corriente, se puede llamar reprocesamiento. La idea es aumentar la capacidad de sostener sentimientos ambivalentes, resolver la transferencia traumática, que era un poco lo que acabamos de mencionar, ayudar a notar similitudes y diferencias entre el pasado y presente, y eso es súper relevante para el paciente que de repente se enfrasca un poco, ya sea en un flashback o una reexperimentación en el pasado. Entonces es súper importante traerlo al presente por medio de pistas que solo están en el presente y no en el pasado. Importante considerar también que no todas las partes tienen acceso a los recuerdos traumáticos, por tanto, cambia la tolerancia a la exposición dependiendo de la parte. Entonces hay que ir con un tempo distinto según cada parte. Ahí la complejidad de manejar este tipo de pacientes. Puse esa foto ahí porque esa es el abrazo de la mariposa, que es una de las técnicas, no sé si se ocupa en todos los enfoques. Yo sé que en MDR sí se ocupa, que se ocupa para consolidar cogniciones positivas, o también para el reprocesamiento de algunas, que se puede hacer, digamos, lo puede hacer uno mismo. El manejo de recuerdos traumáticos, existe un concepto que es la síntesis guiada, que es el compartir memorias traumáticas entre las partes disociadas y traer las memorias fragmentadas a un todo. Como dijimos, no todas las partes van a recordar todas las memorias, y puede que estén fragmentadas. Una puede recordar un evento, otra puede recordar otro evento. Entonces la idea es que cuando el terapeuta reciba eso, se haga como un todo de las memorias, un resumen, una síntesis de las memorias, y que todas las partes puedan conocer todas las partes de la historia, ¿ya? Idealmente, escoger un grupo de memorias a trabajar, esto colaborativamente con el paciente, ¿no es cierto? No se escoge unilateralmente. Puede que muchas veces no se puedan trabajar todas las memorias traumáticas, entonces hay que seleccionar las más importantes. También evaluar con cuántas partes se trabajará inicialmente, las que están más dispuestas a trabajar, ¿no es cierto? O ahí ver cuáles se niegan o no se niegan a la terapia, qué elementos de las memorias se van a ver según la capacidad de integración del paciente. Esto puede ir cambiando a medida que la capacidad de integración del paciente va aumentando. No es necesario que cada detalle o cada recuerdo traumático sea sintetizado. Es esencial que el paciente tome conciencia de sus reacciones en relación al evento, los aspectos más amenazantes de cada recuerdo, y principalmente las creencias o cogniciones maladaptativas que surgieron del trauma, y las conductas maladaptativas que también surgieron a raíz del trauma. Ya, finalmente ese es el blanco terapéutico. Los cambios, las secuelas del trauma a raíz de lo que se vivió en el trauma. La síntesis es el inicio necesario de un largo y difícil camino de aceptación, agencia y diferenciación entre lo que era y lo que es. Este reprocesamiento inicia en la fase 2 y también, obviamente, se continúa en la fase 3. El manejo de apego inseguro con el perpetuador. Los pacientes pueden estar hoy en día, ¿no es cierto?, sobreinvolucrados con sus familias en el presente, incapaces de fijar límites saludables. También se debe ayudar un poco a eso, como para preservar la seguridad externa del paciente. Y aquí es importante abordar distintas perspectivas acerca del perpetuador, positivas y negativas. Esto no quiere decir que se fomente el contacto con el agresor, ni nada por el estilo. Estamos hablando de la representación de la imagen del agresor en el paciente. Si es que el agresor fue un cuidador principal,
como independiente de lo terrible que podría haber pasado, el satanizar o hacer dicotómico la imagen del perpetuador no facilita la integración. Es probable que el paciente, si es que estamos hablando de un padre, si es que estamos hablando de una madre, si es que estamos hablando de alguien cercano, cuidador cercano, abuelo, abuela, etc., probablemente tenga aspectos positivos y tenga aspectos negativos, y parte de la terapia es que el paciente sea capaz de tolerar esta ambivalencia y estar en paz con ella. Esto es completamente independiente no tiene por qué estar en contacto con el agresor, sino que es la relación unilateral del paciente con la imagen que éste tiene del agresor. Si el terapeuta toma un bando de forma muy marcada, las partes que se identifican con el perpetuador pueden fortalecer el lazo traumático, o sea, adquirir de forma como un poco posicionista más lealtad al perpetuador, así que se requiere neutralidad y ayudar al paciente a darse cuenta que la parte que se identifica con el perpetuador no es el perpetuador, ¿ya? Porque lo que resulta de esto es que el paciente tiene la experiencia de siempre tener el agresor. Entonces es como si estuviese continuamente bajo el estrés traumático. Pasando a la fase 3, que es la integración de la personalidad y rehabilitación. Bueno, está la realización o reprocesamiento, que también se llama, ¿no es cierto?, de las memorias traumáticas. Aquí hay una confrontación de crisis existenciales, el abordaje de creencias y comportamientos maladaptativos, verse enfrentado como a estas beliefs que tenía el paciente durante todo este tiempo, y aprender a vivir con una personalidad unificada, idealmente o lo más unificada posible. En esta etapa ocurre un duelo, que es el darse cuenta de las pérdidas cumulativas sufridas secundarias al trauma. Es un duelo integrativo, puede ayudar a realizar cambios adaptativos que pueden mejorar la calidad de vida del paciente. La idea es que durante este duelo también se logre ligar tanto las pérdidas como el avance a las experiencias de éxito y disfrute del paciente. Entonces, igual es importante al paciente reflejarle cuánto ha mejorado o los cambios que ha realizado, tanto en funcionamiento, tanto en la terapia, como para dar un hilito de esperanza dentro de este duelo. Y los recuerdos traumáticos pueden, en esta parte pueden aparecer recuerdos traumáticos adicionales o partes disociativas que en las primeras etapas, por ejemplo, no estaban de acuerdo con la terapia y estaban como más escondidas y pueden emerger nuevamente porque aumentó la capacidad integrativa del paciente. Y en esos casos, bueno, se debe volver de nuevo a la fase 1 o a la fase 2, dependiendo del caso puntual. Cuando hablo de volver entre paréntesis, a la fase 1 o a la fase 2, estamos hablando de intervenciones de la fase 1 y fase 2, no quiere decir que tenga que volver a hacer 4 sesiones de la fase 1 o 4 sesiones de la fase 2. Eso, es como conceptual, hermano. Con respecto a la rehabilitación, ¿no es cierto? Aquí tenemos ciertas problemáticas que tenían los pacientes que mencionamos al principio: la fobia al apego y a la intimidad, a la sexualidad y al cuerpo, la fobia a la pérdida de apego y la dificultad para desarrollar capacidades para disfrutar la vida. Entonces, dentro de la rehabilitación y haciendo así como un poco una síntesis de las intervenciones, para superar la fobia, apego y la intimidad, sexualidad y el cuerpo, la idea es fomentar que se tomen riesgos adaptativos para mejorar la vida y las relaciones, confrontar este riesgo de la intimidad y atreverse a establecer relaciones, y preparar al paciente para el cierre de la relación terapéutica, que también puede vivirse como un duelo. El objetivo de esto es poder establecer relaciones interpersonales duraderas, saludables, más allá de la relación terapéutica, que esto también es algo como que comparte con mucha de la psicoterapia. En desarrollar capacidades para disfrutar la vida, aparte de todas las, ¿no es cierto?, estrategias que mencionamos de vivir el presente, de mindfulness, ¿no es cierto? Desarrollar un significado y propósito en la vida es como además una resignificación de las experiencias traumáticas, fomentar la resiliencia en ese sentido, y además el ímpetu o la motivación para continuar mejorando la situación de la vida diaria, ¿ya? Porque en pacientes que viven trauma crónico hay una especie de status quo en el que están enfrascados y sin posibilidad de escape, que es probablemente la sensación que tenían cuando sufrían el trauma. ¿No es cierto? El trauma complejo involucra una sensación de
inescapabilidad, bueno, no hay escape, básicamente. Entonces, el continuar mejorando la situación de vida diaria no solamente aporta una sensación de agencia, sino que además ellos son capaces de mejorar su calidad de vida y que está en manos de ellos. La terminación requiere una planificación y gradualidad. Se recomienda un follow-up después del alta, ¿no es cierto?, para saber si efectivamente la integración se mantiene. Las partes disociativas se integran cada vez más en una personalidad coherente y cohesiva. Esto ocurre gradualmente a medida que la razón que se tiene para sustentar la disociación se van eliminando a través de la terapia. La integración puede ocurrir de forma espontánea o a través de técnicas psicoterapéuticas formales, como ya mencionábamos, ¿no es cierto?, el MDR o la sensomotriz, por ejemplo. Importante aquí, y me pareció interesante que hablan del case management, que está un abordaje psicoterapéutico como bien concreto, se define como un proceso colaborativo de evaluación, planificación, facilitación, coordinación de cuidados según las necesidades del individuo, su familia, a través de comunicación y recursos disponibles, promoviendo resultados, calidad y costo efectivo. Básicamente, ver de forma holística todo lo que el paciente necesita, tanto en áreas domésticas, transporte, finanzas, ocupacional. Básicamente este approach igual requiere un equipo multidisciplinario, porque los pacientes con trauma complejo tienden a tener problemas derivados del trauma que incluyen este tipo de áreas y habitualmente las psicoterapias convencionales no las abordan. Es importante, esto tiene importancia porque hay que tratar de evitar reactuar la negligencia en la relación terapéutica, negligencia que el paciente ya sufrió probablemente por sus cuidadores principales. Yo estoy asumiendo que son cuidadores principales, pero en verdad puede ser otras personas. Y la idea es apoyar a los pacientes, no rescatarlos. Entonces, así como en términos generales, para finalizar, durante esta terapia pueden ocurrir regresiones temporales, así que hay que planificarlas, en qué parte de la terapia voy a entrar, en qué momento, considerando la funcionalidad del paciente, incluso si es que uno se está preparando para entrar en una memoria muy desestabilizante, el paciente podría, por ejemplo, tomarse una semana del trabajo para procesar bien y después volver a su labores cotidianas. La idea es programar las sesiones de tal forma que siempre quede espacio para que el paciente logre la estabilización. Se recomienda como un tercio, un tercio, un tercio. El primer tercio, ¿no es cierto?, se ve como en qué estaba el paciente, qué vamos a hacer. Segundo tercio se tratan, por ejemplo, las memorias. Y el último tercio es para grounding y para detener la disociación, para que el paciente se vaya tranquilo y no desregulado al final de la sesión. Ya no se puede cortar la sesión con el paciente desregulado. La calidad del terapeuta está dirigido a entender y reparar dificultades en el apego, pero no fomentar el esconderse bajo las alas del terapeuta. Uno de los objetivos es empoderar al paciente. Entonces, no puede tener una relación como de completa dependencia con el terapeuta, sino que el terapeuta tiene que empujarlo a que él busque la autonomía y sienta que es autónomo. Y el objetivo de la terapia es vivir una vida en plenitud, retomar el control de sus vidas con un sentido de competencia y seguridad. Y aquí una cita del libro, como dijo un paciente, me he dado cuenta que necesito tomar control de mi vida porque estoy harta de gastar mi tiempo viviendo como si aún viviera en el pasado. Muchas gracias. Súper, ¿podéis dejar de compartir para ver a todos? Sí, aquí, ahí está. Oye, súper buena presentación, súper ordenada, súper clara, así que felicitaciones. Además, contarte de que teníamos el libro en PDF, lo habíamos pasado, así que te lo puedo mandar, y si a alguien más le interesa, podemos mandarlo. Ya, muchas gracias. Bueno, solamente como contarles un par de cosillas que pueden ser bien interesantes. A mí me ha tocado estudiar este tema porque tengo una paciente con un TIC así brutal, 9 personalidades, y me hace switch en la consulta. Sí, una paciente compleja. Y efectivamente el foco de la terapia tiene que ir a integrar estas partes porque lamentablemente no van a desaparecer.
¿ya? Entonces es un poco como que se pongan de acuerdo en qué es lo mejor para el paciente o la paciente, ¿ya? Esto, bueno, en términos de que la seguridad va primero, eso es súper importante, generar un espacio seguro y también considerar de que estos pacientes pueden desregularse de forma bien importante, entonces tenemos que tener algunas medidas de seguridad, como por ejemplo, lo mismo que si estuviéramos viendo un paciente que pudiese ponerse agresivo, no sé, poder estar cerca de la puerta para poder pedir ayuda, en caso de que la desregulación sea muy grande, pero si es que tenemos un paciente con desregulación que sea más similar a lo que es, por ejemplo, la desregulación emocional de un trastorno de personalidad, podemos hacer algunas cosas. Efectivamente, el grounding es la medida probablemente más rápida y más sencilla, como tú mencionabas. Hay una estrategia de grounding que es basada en mindfulness, que es como súper rápida, porque de repente no tenemos cosas como más elaboradas que los pacientes puedan ver, como ese cuadro que tú mostraste, que está buenísimo. Entonces, uno puede decirle 5 cosas que puedas ver, 4 cosas que puedas tocar, 3 cosas que puedas oír, 2 cosas que puedas oler y 1 cosa que puedas saborear. Entonces, uno hace esta cuenta regresiva de estímulos sensoriales y eso puede ayudar harto el grounding. ¿Ya? Entonces, 5 que se puedan ver, 4 tocar, 3 oír, 2 oler y 1 saborear. Esa es grounding súper rápido, súper fácil y generalmente muy practicable en la consulta. ¿Ya? En términos de, por ejemplo, la fase 1, tú mencionabas lo de cómo también procesar estas memorias positivas. El MDR tiene una cosa bien interesante que es como el protocolo FLAT, que se hace, por ejemplo, cuando hay un trauma agudo o cuando uno quiere como procesar la memoria, como fijar memorias positivas, especialmente para desensibilizar. Entonces le pedimos al paciente que elija una memoria positiva bien importante, porque recordar que cuando hay un trauma significativo, hay dificultad para la vivencia de las experiencias positivas o de la aceptación de las experiencias positivas. Entonces se le pide que recuerde, empiece a recordar, empiece a relatar esta experiencia positiva y a medida de que va relatando, uno le pide que vaya parpadeando un par de segundos bien rápido y eso va fijando la memoria. Ya es como una estimulación bien rápida, bien intensa, y de esa manera se va fijando las experiencias positivas como para empezar a desensibilizar estos recuerdos bien generales antes de empezar a trabajarlo en la fase 2. En términos de también cuando uno hace, por ejemplo, MDR o terapia cognitivo-conductual y queremos estar seguros de que el paciente no está disociado al final de la sesión, uno puede hacer un ejercicio mindfulness que se llama los 4 elementos. Es súper fácil, uno toma un par de segundos, minutos, que lo que puede hacer es como decirle al paciente que se fije en las cosas que está viendo, que empiece a sentir, por ejemplo, la salida dentro de la boca, que ponga bien los pies sobre la tierra para poder sentir esto y que pueda tocar algo, por ejemplo, no sé, si tiene algún anillo, si tiene algún lápiz, alguna cosa como táctil. Eso generalmente es otra estrategia de grounding y de asegurarnos de que el paciente no se vaya tan disociado a la consulta. Obviamente, todos son pacientes con trastorno disociativo, entonces de que tengan síntomas disociativos no nos va a sorprender, pero que al menos al final de la consulta no estén particularmente disociados. Yo había escuchado, bueno, sirve más en paciente ambulatorio, pero que también les pueden preguntar, como ya cerrando la sesión, como al final, como cuando ya, ¿qué vas a hacer después? Entonces, cuando te empiezan a hablar de qué vas a hacer después, como los estáis automáticamente ligando al presente y a lo que va a pasar, entonces, como que dejáis la sesión atrás. Sí, eso también es una muy buena estrategia como para atraer al final lo que uno quiere hacer es traer al paciente de aquí y a la hora. ¿Ya? Entonces cualquier cosa que
sea tipo mindfulness o que pueda anclar al paciente en el fondo de este momento presente, nos va a ayudar a asegurarnos de que no se vaya disociado de la consulta, que es muy importante porque muchas veces cuando uno trabaja, especialmente con los pacientes con trastorno de identidad disociativo, pueden hacer switch muy rápido cuando están frente a, por ejemplo, reprocesamiento de memorias traumáticas, aunque uno no se fije en el contenido. Es bien interesante esto de los switch, especialmente cuando uno está en terapia, porque uno puede estar hablando con el alter principal, ¿cierto? Empieza el reprocesamiento de memorias traumáticas y se pueden cambiar al perpetuador o protector de forma súper rápida como para tratar de evitar reprocesar esta memoria. Y ahí uno tiene que tener harto cuidado porque en el fondo muchas veces esto hace de que el alter principal siga sin saber sobre el trauma. Entonces, esa es la importancia un poco de integrar las partes como para que le cuenten al alter principal. A mí en esta paciente con TIC que tengo, se demoró como 2 años en enterarse de eventos traumáticos que le habían ocurrido. Pero el protector y obviamente la niña sí sabían. ¿Sí? Y probablemente otro elemento interesante sobre la terapia es que efectivamente el procesamiento de memoria va bien ligado a cosas como sensoriales, y recordar de que tanto la terapia cognitivo-conductual como el MDR y la sensorimotora, al final lo que buscan es tratar de procesar las memorias anclando, porque cuando uno procesa una memoria la trae al recuerdo y entonces al consciente, y las memorias son tan frescas o tan presentes como la última vez que uno lo recuerda. Entonces, si uno recuerda esta experiencia traumática, a pesar de que uno no se meta en el contenido, uno puede reprocesarla, y esto, en el fondo, estas cosas como más sensoriales, ayudan muchas veces a estimular la conexión entre los distintos elementos del cerebro para poder tratar como una especie de... La memoria se guarda como una especie de cristal, y cuando hay trauma, la amígdala como que fría al final el hipocampo, y esto se guarda como un montón de fragmentos. Se guardan fragmentos, por ejemplo, en las áreas que son más primitivas, y por eso los pacientes tienen insomnio, tienen pesadillas. Se guardan en áreas como más del hemisferio derecho, entonces empieza a haber problemas con juntar la narrativa de la memoria, y cuando no hay una narrativa completa, el problema es que la memoria sigue fragmentada. Y también hay elementos que se guardan, por ejemplo, cómo se va cerca de la amígdala, y esto hace que haya una hiperalerta bien importante. Entonces, estos elementos sensoriales un poco estimulan que ambos hemisferios empiecen a trabajar juntos, y es como barrer los pedazos de cristales para que uno pueda empezar a pegarlos, y una vez que uno tiene una narrativa armada, es mucho más fácil guardarlo. ¿Ya? No sé, Renato, si quería agregar algo. Yo creo que está clarísimo. No lo podría haber explicado mejor. Eso, no sé si alguien tendrá alguna duda. Yo me ingreso ya, entonces te dejo para resolver las dudas. Ya, vamos. Ya, eso. No sé si habrá alguna otra duda. ¿Dar la vuelta por ahí? No. Terminamos nomás. Sí, Fraser. Perfecto. Ya. Tengo una buena práctica. Tenemos que ir actualizando un poquito ya, prometo hacerlo entre hoy y mañana, actualizar el tema de los siguientes seminarios que tienen relación, que son, ya vamos, en el fondo estamos hablando de los disociativos, ¿cierto? Y a continuación viene lo conversivo somatomorfo. Y para finalmente, no tiene nada que ver con el tema, pero como siempre se mete junto, vamos a hablar también de facticia y simulación, ¿ya? Como en ese orden, digamos.
Así que eso es un poquito lo pendiente. Lo bueno es que ya tengo el material, así que solo tengo que subirlo. Así que prometo hacerlo hoy día, ¿ya? Obviamente si me demoro más, bueno, ahí vamos viendo. Si me demoro más, obviamente lo corremos más adelante, pero voy a tratar de que esto quede solucionado hoy día, ¿ya? Dios, que estén muy bien, cuídense harto. Saludos a Chao, todos. Chao, que chao. estén bien. Igual, chao.